Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a compartir algunas citas del libro de Byung-Chul Han, Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Eh, bueno, pues se nos dice en este libro del filósofo coreano que ejércitos de Vox dirigen la opinión pública. Básicamente consiste en mover toda la mierda, con perdón de la palabra, para crear, esto no es una cita, sino es mi reflexión personal, para crear confrontaciones horizontales, sin opción a que se dé un debate razonable y una crítica precisa del orden, del sistema. Cada vez el nivel de aquellos que se confrontan en las redes sociales cada vez es más superficial, ¿no? Cada vez lo que dicen es más previsible, ¿no? Es la cultura del Sasca. ¿Qué es un Sasca? Un Sasca no es más que una falacia ingeniosamente disfrazada. Entonces se tiene la necesidad de confrontarse con aquellos que están polarizados en el otro bando, de ridiculizarlos, de interpretarlos de la manera más superficial. Se da un bombardeo impresionante de todo tipo de información, de todo tipo de opiniones, y esa abundancia lo que hace es que nada, que no se dé nada con enjundia. Hay una confusión total entre ese permanente bombardeo. Es la cultura de la reacción inmediata, de las pasiones bajas, a flor de piel. Y eso garantiza de que no haya una auténtica transformación. El orden del sistema está más apuntalado que nunca, puesto que no hay un verdadero elemento que lo cuestione y que tenga la capacidad de inspirar a colectivos significativos de la sociedad para que se le dé una amenaza a ese orden, a ese sistema. Nos habla Byung-Chul Han de la infodemia, ¿no? Todos emitiendo información, todo el mundo emite información, que en muchos casos se contradice, ¿no? Ya comentaba en algún otro vídeo que hice sobre este autor que los medios de comunicación convencionales son también difusores de bulos, de fake news, porque tienen el interés de ganar dinero principalmente. Y eso se consigue explotando contenido morboso. Ponía el ejemplo del empleado que es despedido por robar un yogur y eso se pone en el titular, pero no se explica en ese titular que ese es un acto en el cual ha caído el empleado en numerosas ocasiones y por eso ha sido despedido, ¿no? Entonces se intenta de vender morbo, de crear bajas pasiones. Toda esta información que aparece en las redes sociales es obviamente controlada, gestionada, utilizada por la inteligencia artificial. Como es la inteligencia artificial, no podemos dirigirnos a una mente humana que controle a ese gran hermano, a esa mirada panóptica que de manera cenital nos oprime, nos reprime, nos controla y está predispuesto a castigarnos. Eso ya no se da, ¿no? Sino que es un controlador artificial, ingeniosamente programado, un controlador que se va retroalimentando de todas las informaciones y así se va siendo más poderoso, más fuerte. No hay mente humana que pueda competir con él y sin embargo ese controlador no es humano, no tiene libertad, no tiene emoción, no tiene sentimientos, no hace uso de una racionalidad subjetiva, puesto que no es algo vivo, es algo inanimado.
Entonces nos estamos esclavizando ante una entidad inanimada, el Dios de los muertos, ¿no? Como ya decía en algunas otras ocasiones. Hemos sustituido al Dios de vida, al Dios que expresa la vida, como se manifiesta en todo su esplendor en cualquier lugar de la naturaleza, lo hemos sustituido por el Dios de muertos, el Dios de los muertos, y por eso nos rodeamos de entidades inanimadas que dan noticia de ese Dios al cual idolatramos. En la infocracia somos ganado consumista, completamente despolitizado, ya no hay ideas políticas, puesto que no hay una formación, no hay una conciencia, no hay un compromiso con la polis, con la comunidad. Polis significa ciudad, significa tribu, significa comunidad, una comunidad a la cual conocemos sus tradiciones, conocemos aquello que lo define, lo conocemos y lo expresamos. La globalidad hace que cada vez nos vayamos segregando de nuestra propia tradición, de nuestra propia comunidad, de nuestra propia tribu. Como ya comentaba en algún otro vídeo, la tribu no es algo a lo que tú te incorporas estando ya aquí en el mundo, sino que te incorporas a ella cuando vienes al mundo. Nacemos y eso que nos rodea es nuestra familia, es nuestra tradición, es nuestra tribu, es nuestro pueblo, es nuestra tierra. Y ahora vivimos en una época en la cual cuestionamos eso. Y sales a la calle y te dice un vecino de este pueblo, te dice, hey, brother, te dice, ¿qué es lo que decía? ¡Apúrate! Y está escuchando reggaetón, ¿no? Los coches de los chavales están llenos de aparatos escuchando reggaetón. Independientemente de lo bueno o de lo malo que sea, esa música es un síntoma de la globalización también. Es curioso que ellos tengan esa pose de libertad, ¿no? Cuando verdaderamente hacen lo que hacen los demás jóvenes en cualquier otro lugar del planeta. Bueno, como os comentaba, en la infocracia somos ganado un neologismo, ¿no? Un neologismo orwelliano de la neolengua. En la infocracia somos ganado consumista, completamente despolitizado. Politizados en el sentido superficial, estamos politizados en el sentido superficial, porque tenemos, una vez que hemos destruido nuestra capacidad receptiva de interesarnos por una formación política, por valores, de predisponernos a tomar conciencia de cómo podemos confrontar con los problemas de nuestra sociedad de manera racional y de manera eficiente. Una vez que hemos castrado esa receptividad, tenemos la necesidad de militar de manera superficial, de manera pasional, de manera reactiva, de militar en uno u en otro bando para confrontarnos con el otro. Y esa es la politización superficial. No se cuestionan los posibles condicionantes que nos hacen pensar de tal o cual manera. No tenemos, como dice Byung-Chul Han en alguno de sus libros, no tenemos ese cultivo de la contemplación, de la meditación, para tener un sentido de autocrítica con las conclusiones a las cuales hemos llegado y preguntarnos si verdaderamente hemos llegado a través de la propia racionalidad, de la propia reflexión, hemos llegado a esas conclusiones o se nos han impuesto de manera sutil sin que seamos conscientes de ello. No tenemos sentido de autocrítica. Ese sentido de autocrítica que nos hace contrastar en las conclusiones a las cuales hemos llegado, bien para desecharlas, bien para mejorarlas. Por eso vemos, como también habla Han, no sé si en este o en otro de sus libros, por eso se normalizan los debates pasionales, ¿no?
en donde no es como el banquete de Platón, ¿no? Donde los filósofos se sientan cada uno da su discurso, su punto de vista y se toma el tiempo que quiera y todo el mundo está relajado, atento y no está movido por bajas pasiones, ¿no? Reaccionarias, no está en plan Rocky marciano, como comentaba en algún vídeo, sino que está receptivo a lo que se le está diciendo por parte del otro contertulio, independientemente de que se esté o no de acuerdo con lo que dice. Es decir, se está ejerciendo esa contemplación a la cual alude en Byung-Chul Han en alguno de sus libros. Eso no se da en esta sociedad superficial, pasional, reaccionaria, sociedad de la evasión. Esto me trae a la memoria, recuerdo que estaban haciendo algunos difusores de no sé qué grupo espiritual, estaban pegando carteles por la calle, ¿no? Y se acercó uno, así, un pobre drogadicto callejero, y empezó a reprocharles de que eran una secta, ¿no? Y decía, ya no a mí no me coman el caca, yo estoy con la libertad, al lavar cerebro. Y entonces esa imagen de ese pobre drogadicto callejero, eh, que vive en la convicción de que disfruta de una libertad de la cual carecen esos sujetos, esos supuestos sectarios y todos los demás también. Esa es una imagen muy significativa, ¿no? De cómo las personas se entregan a todo tipo de vicios, a todo tipo de bajas pasiones, a todo tipo de respuestas reaccionarias y viven la convicción de que disfruta de una libertad plena. Eso es lo que el sistema quiere hacerles ver, ¿no? El gran hermano, ¿no? El Big Brother es algo que menciona Byung-Chul Han en muchos de sus libros, ¿no? Él equipara a este gran hermano con la visión divina, ¿no? De ese Dios castigador que las religiones de vigilar y castigar, ¿no? Como dice el libro de Foucault, al cual tanto alude Byung-Chul Han, esas religiones pues nos hablan de un Dios castigador que nos va a oprimir, que no es un Dios de amor, que no es un Dios de amor incondicional, que abraza a toda la creación, sino que es un Dios castigador, es un Dios hecho a la imagen y semejanza del ser humano en su peor de sus versiones. Y todos somos de alguna manera ese gran hermano, todos nos convertimos en ese pan óptico. Pan significa todo, óptico significa mirar, ¿no? Panóptico es mirarlo todo, ¿no? Como panteísmo es el Dios que se concibe como presente en todo el universo, panteísmo, ¿no? Panorama, otra palabra que empieza por pan. También de ahí viene el dios Pan, precisamente de una de las divinidades de la mitología griega, el dios Pan, que si no me equivoco, pues formaba parte del séquito de Baco, de Dionisos. Y bueno, se recrea también Byung-Chul Han en cómo se anula la discusión en este orden que se crea en las redes sociales. Porque todos son pasiones, todos son compulsiones reactivas y no hay esa disposición al debate, a la auténtica reflexión que nos enriquece, ¿no? El poder siempre ha mentido o ha tendido a hacerlo, pero ahora es indiferente a la mentira, ya no importa que se nos mienta. Bueno, esto es súper actual en España, ¿no?
eh, ya todo vale. Pero fijaos como Orwell sí estaba en lo cierto. El neolenguaje que permite que lo que ayer era verdad, hoy ya no lo sea, porque hay un elemento de poder que así lo impone. Los, los que dan un golpe de Estado deben ser juzgados, deben ser procesados, deben ser castigados. Ayer te lo decía y te lo dejaba claro. Los que dan un golpe de Estado no merecen que se les dé una respuesta política. Tenemos que una respuesta judicial, perdón, tenemos que entrar en el debate político, tenemos que tenderle la mano, tenemos que comprender su situación. ¿Por qué? Porque me interesa que aquellos que dieron el golpe de Estado faciliten que ellos sigan el gobierno. Todo es una hipocresía, una mentira, una falsedad. El poder por el poder. Ya no importa mentir. Yo miento y mi país me aplaude. Esto da noticia de cómo es España, de qué es España. Ya os lo decía en algún otro vídeo. Cómo se pueden tomar en serio las grandes naciones de Europa a este país degradado, que hace apenas unas décadas violaba a miles y miles de niños y de niñas de su propio país, torturaba miles y miles de personas de su propio país. ¿Cómo se puede tomar en serio los países del primer mundo a una sociedad degradada, sin valores, sin principios, que decide asesinar a miles de inocentes? La guerra civil define qué es España. Esa es mi opinión y aprovecho aquí para compartirla. Por lo tanto, no es un país digno de tomarse en consideración. Es un país completamente corrupto en todos los ámbitos. También en el de las estadísticas de las cuales tanto habla Byung-Chul Han. La corrupción no solamente se refiere al dinero, se refiere a los datos. Y en eso los gobiernos españoles de uno y de otro lado son auténticos maestros y lo van a seguir así siendo, desgraciadamente. El poder siempre ha mentido o ha tendido a hacerlo, pero ahora es indiferente a la mentira. El poder se vuelve indiferente a la mentira. No está predispuesto a ni siquiera disfrazar sus mentiras. Ya te las pone, te las planta en la cara sin ningún rubor, sin ningún pudor. Porque ya la verdad es mi ombligo. Yo soy un trepa y la verdad es el interés que mi ombligo tiene de medrar, segregado de la comunidad, confrontado a ella, explotándola, intentando trincar lo que al interés de mi ombligo le sea preciso. Esa es la cultura en la cual vivimos, esa es la cultura individualista que se normaliza en nuestras sociedades. El ego se infla y hace sombra hasta anularla a la dicotomía verdad-mentira. Una vez que se ha inflado el ego, ya ni hay verdad ni hay mentira, ni me importa que la haya. La única verdad es ese interés egocéntrico. Un buen ejemplo de esto lo da ese criminal de Córdoba, en España, que asesina, tortura, quema a sus propios hijos y cómo ese psicópata, cómo mantiene su inocencia y cómo llega incluso a convencer a gran parte de la opinión pública. Porque para él la única verdad es la defensa de su inocencia. Y a ellos entrega todo su potencial. Pero lo que a él le define es el crimen horrible que ha cometido. Eso es lo que a él le define. Por lo tanto, el que quiera mentir ya se convierte en un acto puramente anecdótico. Porque lo que a él le define es ese horrible crimen. Por eso, como decía este escritor, ¿no? Este escritor murciano tan famoso, ¿no? Que no recuerdo el nombre.
bueno, que llamaba asesino al presidente del gobierno. Es que son unos asesinos en el sentido metafórico. Es decir, van a por todo. El que asesina es porque ya está, el que asesina no de una manera visceral, sino habiéndose predispuesto intelectualmente a hacerlo, racionalmente, entre comillas, a hacerlo. El que comete ese crimen es que porque tiene un objetivo determinado que jamás se va a cuestionar. Y este paradigma es el que define a todos los políticos. Tienen un objetivo determinado que jamás van a cuestionar. Entonces van como el cerdo de Dalí, que os hablaba en el primer vídeo que hice sobre este filósofo. El cerdo de Dalí, el puerco de Dalí, que decía Dalí, yo soy un puerco, yo voy para adelante, para adelante, para adelante, y me importa un bledo lo que digan los demás. Pero Dalí puede hacer eso porque no es un político, es un genio, es un artista. Como desgraciadamente los demás no tienen esa genialidad, o si la tienen no la cultivan, pues cuando van como cerdos se parecen más al asesino cordobés al cual antes me refería que a Salvador Dalí o a cualquier otro gran artista. Del régimen disciplinario hemos pasado al régimen de la información. La disciplina vigilar y castigar no es efectiva, porque nos vamos a poner de acuerdo para rebelarnos contra ella. Entonces se precisa de un orden más sutil para que sea efectivo. Transparencia e información son sinónimos. En esta idea de transparencia de la cual nos habla tanto este filósofo, a mí me evoca la imagen del hombre invisible. El hombre invisible es transparente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hombre invisible? Si el hombre invisible no tiene ética, no tiene principios, no tiene valores, no tiene objetivos solidarios, no tiene conciencia de ser partícipe de una comunidad a la cual se le debe, a la cual se debe, a la cual sirve, el hombre invisible puede ser un violador, un asesino, un ladrón, puede ser lo más peligroso para nuestra sociedad. Pues ese es el sistema, es un sistema invisible, un sistema transparente. El hombre invisible se ha convertido en un orden transparente y nos puede hacer mucho mal. Y dice Byung-Chul Han que transparencia e información son palabras sinónimas. Esa abundancia de información lo que hace es que anula la verdad. Anula la verdad y anula la voluntad en cada individuo de buscar esa verdad, de amar esa verdad, de reconocer esa verdad. La cultura del libro en el siglo XIX, ¿no? Creo que nos habla también Byung-Chul Han de esto, ¿no? Esa cultura de la lectura ha sido destruida por la mediocracia. La gente se planta. Aquí en YouTube lo vemos mucho, ¿no? Cuando a los estudiantes se les manda una tarea, pues ¿qué es lo que hacen? Pues se plantan ante un vídeo, copian lo que han dicho, se lo dan al profesor o profesora y aprueban el examen. Valiente porquería de sistema educativo, ¿no? Tenemos el sistema educativo más favorable para la educación de esos niños y niñas sería aquel que les incentivara a la lectura, a formarse, al conocimiento, que les hiciera amar esa formación y los objetivos de esa formación. El sistema educativo lo que hace realmente en el común de los sistemas de todos los países es inocularles inocular en los estudiantes un deseo de codicia personal. No les hace amar la formación, la cultura. Ha sido destruida por la mediocracia, otro neologismo, ¿no?
La audiencia televisiva está expuesta a la decadencia involutiva. La gente, yo realmente cada vez incluso me conmueve, ¿no? Como personas pueden, personas que aparentemente tienen valores, principios, que incluso leen algún que otro libro, muy de vez en cuando, se sientan a ver la tele y están echando un programa de telebasura, ¿no? De gente ahí gritando, ¿por qué tú te dices que no, no, no? Toda esa gentuza que está permanentemente en las pantallas, ¿cómo puede sentarse alguien a ver esa porquería? Yo la verdad que al principio te da asco, ¿no? Perdón por la palabra, pero llega un momento en que empiezas a sentir compasión, ¿no? Por esas personas. Realmente se sientan ahí y ven esas cosas, ¿no? Esa violencia. Es como si necesitaran que se les corroborara en el hecho de que la violencia reactiva, las pasiones bajas, están normalizadas. Y entonces la tele es ese gran hermano que te garantiza, que te corrobora de que efectivamente es así. Tienes todo el derecho, toda la razón, está completamente justificado de que tú vayas reaccionario, de que tu furia española se aplique en todos los ámbitos en los cuales interactúas. La tele te lo dice claramente cada día. La audiencia televisiva está expuesta a la decadencia involutiva. Ya os comentaba en algún vídeo de que cómo esos antepasados nuestros iban a corrales, a teatro, a ver obras de Lope de Vega, de Calderón, de Shakespeare, de Molière, de Tirso de Molina, que son autores que tienen grandes recursos, grandes conocimientos, y los que están ahí, que muchos eran analfabetos, estaban escuchando las obras que habían escrito estos grandes maestros del teatro. Y eso me hace pensar que posiblemente hicieran uso de sus capacidades intelectuales mucho mejor que lo hacen aquellos que disfrutan sentándose ante pantallas donde ven esa telebasura a la cual antes me refería. La masa pierde la capacidad de gestionar su potencial intelectual. La masa pierde la capacidad de gestionar todo su potencial eh, intelectual. Es como una castración de ese potencial. Y una vez que te has castrado, pues es como los viejos castrati, ¿no? Los viejos, estos pobres a los cuales se les extirpaba los testículos, ¿no? Yo cantaba con esa vocecita, cantaban con esa vocecita, sí, y esos pobres pues se convertían en grandes artistas, ¿no? De Europa. Pues así se sienten estos castrados intelectuales, se creen que el mundo empieza y termina en la consecuencia de esa castración mental y se relajan y disfrutan de ella, disfrutan de su situación. Lo peor cuando las cosas no se dan como se deben dar, no es que tú te sientas mal, es que tú encima te sientas bien, te sientes bien. Pues si te sientes bien sufriendo esta castración, por ejemplo, a la cual me estoy refiriendo, pues hay poco indicio de que tengas voluntad de revertirla. Jesús de Nazaret hablaba un poco de esto, ¿no? Cuando decía que él venía a salvar a los pobres, a los mendigos, a las prostitutas, a los fracasados. ¿Por qué? Porque todos estos tienen cierta predisposición a revertir la forma de vida a la cual se han habituado. Pero las élites sociales acomodadas, envanecidas, no tienen esa predisposición. Llegamos a la teatrocracia, fingir unos valores que en realidad no se tienen. Ya se trata de fingir unos valores que en realidad no se tienen. Una vez que en la alegoría que antes se improvisaba, ¿no? De ese político que ya ni sabe, ni quiere, ni puede distinguir entre verdad y mentira, entre valores y falta de valores, ahora necesito fingir que yo estoy con la parte de los valores, de los que aman, de los que sirven, de los que aportan
de los solidarios. Necesito fingir eso, porque hay algo en nosotros, hay algo en la masa que necesita pensar que hay alguien que verdaderamente merece la pena. Y paradójicamente, este, que no tiene principios ni valores, está predispuesto a hacer ese fingimiento con mayor visos de triunfo. Porque ha apostado todo por su ombligo. Si lo apuestas todo por tu ombligo codicioso, pues se dará lo peor que se puede dar, que triunfes en tu objetivo. Es lo peor, pero para el ombligo es lo mejor. Pues así funcionan las cosas para estos líderes sociales. La democracia está convencida, amenazada, perdón, no entiendo ni siquiera mi letra. Esa es la consecuencia de escribir rápido y escribir a mano. Eso es algo que defiende también Byung-Chul Han, ¿no? Si no me equivoco. Escribir tecleando, digitalizando, algo que critica él, la digitalización. Digitalización viene de dedo, viene de dígito, viene de contar. Fijaos la relación que guarda con la narración. No hemos discriminado la narración, el narrar, para especular a través de las estadísticas a las cuales nos llevan el contar de lo digital. La democracia está amenazada, bueno, como comentaba, al escribir a mano, eso te hace ese ejercicio de contemplación, de meditación al cual alude Byung-Chul Han, se puede dar con mucha más facilidad que no esa rapidez con la cual se tiende a escribir con los teclados. La democracia está amenazada por el cortoplacismo, que acelera y fragmenta el tiempo del discurso. Todo tenemos que dar soluciones inmediatas. Entonces todo funciona muy rápidamente. ¿Veis esas películas japonesas antiguas, ¿no? Donde todo va muy lento, ¿no? ¿Veis esa novela de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Un hombre europeo, pero también un hombre próximo a la cultura asiática. Cuando en algún momento Raskolnikov recibe una visita de algún intruso y del policía, por ejemplo, y dice Dostoyevsky, se saludaron y se quedaron mirando durante un minuto. Así lo dice. Tú imagínate quedarte mirando a los ojos durante un minuto a la otra persona. Entonces nos está hablando este autor de cómo todo funciona de una manera mucho más lenta, mucho más pausada. Esto en esta sociedad de la inmediatez, veis cómo hablan por la radio a veces, todo. Una vez que se da ese mal, también se tiende a dar el otro extremo, ¿no? Por eso en la radio, en esos programas nocturnos en los que se habla así muy lento y se hablan de sentimientos y porque necesitamos ese contrapunto a esa velocidad vertiginosa en la cual se viven el común de los urbanitas. La democracia está amenazada por el cortoplacismo que acelera y fragmenta el tiempo del discurso. Y la racionalidad está amenazada por la emotividad en la transmisión informativa. Esta emotividad sustituye, y de esto habla en alguno otro de sus libros, Infocracia, si no me equivoco, esta emotividad, este cultivo de los afectos más básicos, elementales, reaccionarios, sustituye a nuestros sentimientos, al mundo sentimental, al corazón verdaderamente. Los sentimientos no son las emociones, la emoción es aquello que nos mueve. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué dirección? Si nos hemos predispuesto a movernos en el sentido de político que antes me refería, pues vamos a ir como el puerco de Dalí que antes comentaba. Y esas emociones nos van a llevar al abismo, ¿no? Como a los puercos
donde Jesús de Nazaret, cuando hace ese milagro de sacar a los demonios de algún poseso, él los pone en los puercos, ¿no? Que salen al modo Dalí para adelante y caen por el abismo, ¿no? Pues al abismo vamos si tomamos esa alternativa. La racionalidad, nuestras capacidades intelectuales y lo que podemos hacer con ellas, está amenazada por la emotividad en la transmisión informativa. Se busca el impacto, el morbo informativo de los titulares a los cuales antes me refería. Y como antes comentaba, las fake news se normalizan también porque los medios mm, más de mayor audiencia, que son más virales, que son más mediáticos, que mueven más dinero, no te van a dar fake news muy evidente, no te van a decir que tal cantante se ha muerto y no se ha muerto, pero sí que de manera más retorcida te van a dar una información que se van a focalizar en el impacto que atrae consumidores de esa noticia. La noticia se convierte en un producto de consumo. Y al igual que la propaganda, que la publicidad, que promociona sus productos y contrata a los mejores psicólogos para que esa propaganda sea efectiva, pues lo mismo hacen los medios de comunicación y también los partidos políticos. Ejércitos de troles y bots intervienen en las campañas electorales. Esto en España está completamente normalizado desde hace muchos años. Y salió a la luz en alguna que otra ocasión y no les interesaba hacerlo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera los partidos pueden controlar a esos bots, porque vienen de fanáticos adheridos, polarizados a tal o cual postura, a tal o cual partido. Entonces no están controlados ni siquiera por el propio partido. Por ejemplo, el PSOE de Andalucía tenía un ejército de bots que utilizaban imágenes de chicas casi desnudas, ¿no? De modelos. Robaba esas imágenes y aparecían esos bots por Twitter, por YouTube, por Facebook, etcétera, etcétera. Pero detrás de todos esos miles y miles hay una, dos o tres personas que tienen simpatía o filiación con ese partido, pero que no lo representa. Ese partido ya no puede controlar todo eso siquiera. Y una vez que uno hace eso, pues ¿qué quieren los demás? Hacer lo mismo. Y los demás no me refiero a la cúpula de los partidos, sino a los fanáticos de tal o cual partido, que se vuelven en activistas, propagando, haciendo proselitismo de tal o cual partido. Ejércitos de troles y de bots intervienen en las campañas electorales, difundiendo bulos, difamaciones, fake news, contaminan el proceso democrático, intentan afectar en él. Y si lo consiguen, pues van a ser validados y aplaudidos por el beneficiario de esta manipulación, es decir, aquel que gana la elección presuntamente democrática. Autoadoctrinamiento produce infoburbujas autistas incapaces, cerradas al diálogo. Este autodoctrinamiento que normaliza todo esto de lo cual estoy hablando produce infoburbujas autistas. Es como el niño de la burbuja, ¿no? De la película de Travolta, ¿no? Pero en vez de físicamente, en nuestras mentes, ¿no? Y nos aislamos en nuestra burbuja eh, y nos confrontamos con la inconmensurabilidad del universo. Y estas burbujas autistas, es decir, que giran en torno a su propio ombligo de manera automática, que no tienen sentido de la comunidad, que tienen el convencimiento de que el amor no es más que sentimentalismo para débiles. Estas burbujas autistas están cerradas al diálogo
y a la comunicación. No buscan progresar, no están inmersos en un camino de crecimiento interior, sino que tienen la convicción de que ellos han alcanzado, que ya tienen de por sí esa perfección y que esa perfección deben aplicarla al servicio de su ombligo y de su codicia. Y aquel que los critica, pues es que desde su punto de vista, o es que es un iluso o es que les envidian. Ellos están completamente blindados a cualquier tipo de aporte que pudiera cuestionarles el camino que llevan. Están completamente blindados. Un canalla siempre será un canalla. Así decía Dostoyevsky, y ya en otros vídeos me refería a esta afirmación del gran escritor ruso. La incapacidad de escuchar provoca la crisis de la democracia. El otro ha desaparecido. La alteridad no existe, como él nos cuenta en algún otro de sus libros. Hay un nuevo nihilismo, hay un nuevo nihilismo, producto de las distorsiones de la sociedad de la información. Ya este nihilismo no es el decimonónico al cual se refería Nietzsche, por ejemplo. La muerte de Dios, Dios ha muerto, todo está permitido. También esta es una frase de la segunda, todo está permitido si Dios no existe, de Fedor Dostoyevsky, que era un cristiano, que iba a misa todos los días, según cuenta su hija en sus memorias. Porque también dice Dostoyevsky que el cristianismo es aquello que nos hace libres en el sentido de que nos responsabiliza de nuestra libertad. Esa es la verdadera tradición cristiana, de la cual no dan noticia los poderes mundanos que usan el cristianismo, evidentemente. Por eso cuando Nietzsche ataca el cristianismo, lo que está atacando es el uso que del cristianismo hacen esos poderes mundanos y sus consecuencias en el común de las personas, desde mi punto de vista. Hay un nuevo nihilismo producto de las distorsiones de la sociedad de la información. El viejo fue la muerte de Dios. La verdad es centrípeta, centrífuga es como se expande el universo, ¿no? Y según dice Byung-Chul Han, la verdad es centrípeta, como la gravedad, ¿no? Y la sociedad de la información es centrífuga, en el sentido de dispersar. Ya no se trata de una expansión como la incondicionalidad del amor, que nos mueve a abrazarlo todo, a amarlo todo, a servirlo todo. Se trata de todo lo contrario, se trata de todo eso, pero al servicio de una entidad segregada que se confronta con todo. Entonces esa es la fuerza centrífuga que va contaminando como un virus, va contaminando toda la comunidad y se expande por todo el planeta. La verdad es centrípeta, dice Han, y la sociedad de la información es centrífuga, en el sentido de dispersar, fraccionar, fracturar la cohesión básica. Ese es el problema. Amenaza la cohesión, el fundamento, la base, la esencia de la comunidad. Ya no tenemos valores referentes, ya todo vale, en el peor de los sentidos. Nacen tribus, cuando nacen tribus es porque la tribu no ha sido reconocida, la tribu está en decadencia, la tribu ha desaparecido, por lo tanto necesito de un sucedáneo. ¿Cuál es ese sucedáneo? A rejuntarme con personas que yo entienda que tienen unas aficiones similares a las mías, en el sentido de la música, de la religión, de la política o de lo que sea. Se crean clanes,
donde se arrejuntan todos para lamerse sus egos mutuamente, por no decir otra cosa, que sonaría muy vulgar. Nacen tribus, clanes confrontados, facciones reaccionarias, en las facciones de la Revolución Francesa que destruyen a la propia revolución son un ejemplo de eso, ¿no? Para sobrevivir se necesita ser activo, partícipe de una facción, pero no se dan cuenta de que eso es lo que está minando en sus propios fundamentos a la propia Revolución Francesa. Y bueno, nos habla de la caverna digital. Esto es como una especie de caverna digital, como la caverna platónica que el filósofo griego, a la que el filósofo griego se refería en la República, si no me equivoco. Aquí vivimos engañados por todas esas sombras. Ese 1-0, que es el código binario, ha creado una realidad compleja que da noticia de la capacidad inventiva de la condición humana, sin ese 1 y sin ese 0 relacionándose entre sí, no estaría este vídeo que tienes en tu pantalla, ni estaría nada de lo demás, de todo lo demás. Es el mundo digital, el mundo virtual, el mundo de la especulación, de los números, de la estadística. Y todo eso, dice Byung-Chul Han, crea una caverna digital de la cual a la cual debemos de trascender para, a imagen y semejanza de aquel que huye de la caverna platónica, buscando la naturaleza, buscando la luz del sol, buscando la verdadera vida. A su imagen y semejanza, pues debemos de trascender esta caverna digital, esta caverna virtual. Bueno, pues esta es mi reflexión personal e intransferible sobre Infocracia, un libro de Byung-Chul Han. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.